اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. El tema de la predestinación, con esa mala interpretación que dieron la gente de la doctrina fatalista y aquellos que pensaban que Dios obliga al ser humano a todo, es algo similar a que alguien, por ejemplo, tenga una enfermedad en donde se tiembla, una parte, un miembro tiembla, como puede ser el mal de Parkinson, algunas de estas enfermedades que hacen que el cuerpo tiemble, y que uno, digamos, juzgue a la persona porque está temblando, o que después diga, bueno, no tiemble, cuando no está bajo su voluntad y no es parte de su decisión, cuando es involuntario. O, por ejemplo, que alguien esté bajando una montaña de nieve resbalándose y cayendo y que uno le diga, bueno, frene. Es obvio que eso es, digamos, algo ilógico y algo que cualquier mente sana puede darse cuenta que no es parte del pensamiento islámico pensar así. Es obvio que cuando Dios habla de la responsabilidad y las obligaciones del hombre, habla de sus derechos, habla de acercarse a Dios a través de la buena intención, habla del paraíso, del infierno, de la contabilidad. Es imposible que Dios entonces trate al tema de esta manera y que sea Él quien obliga al hombre a cometer lo que comete. Por lo tanto, si queremos ver en los hadices que aparece sobre este tema, hay un hadiz del Imam Ali alayhi salam que describe a la gente del Jabr o de este fatalismo, esta predestinación, diciendo Tilka maqalat ikhwani abadat al-awthan, dice, esta es digamos, lo que dicen los hermanos de los idólatras, los que adoran a los ídolos, wa husama ar-Rahman, y los enemigos del misericordioso, wa hizb ash-shaytan, y el partido de Satanás. Es decir, que no solo ha confirmado lo que venimos planteando de que este tipo de pensamiento es erróneo, sino que además ha considerado a ellos como gente incrédula en realidad, porque aquel que no cree en la justicia divina está negando un principio fundamental de la religión y un principio fundamental de la creencia en Dios. Cuando nosotros hablamos del Jabr, en realidad el Jabr es la doctrina que se antepone justamente a la doctrina de la justicia divina. O sea, aquellos que creen en la justicia divina es imposible que puedan creer en el Jabr. ¿Por qué? Porque la justicia divina dice justamente que Dios, como nos dio libertad y nos dio libre albedrío y nos dio propia voluntad y propia elección, juzga al ser humano, si no, no sería justo. Y si uno cree en eso, ¿cómo va a creer entonces en el Jabr o el fatalismo o esto de la predestinación, de que Dios ha decidido en su predestinación todo lo que va a ser el ser humano y es un asunto de Dios? Por eso dice que esto es algo que dicen los hermanos de los idólatras. O sea, Amir el-Mu'minin trata a esta gente como similares a los idólatras, dicen, es como adorar a ídolos. Wa husama ar-Rahman, enemigos de Dios. O sea, no solo dice que su pensamiento es equivocado, sino que son aquellos que plantean una enemistad con Dios, y son hizb shaitan, son los que participan en el partido de Satanás. Ahora uno puede preguntar, en todo caso, bueno, esto que existe una escuela en el Islam que se llama la escuela del Jabr, o la escuela de la predestinación, o estos que creen que Dios obliga al ser humano a actuar de determinada manera, ¿cuáles son los factores que afectan para que exista este tipo de doctrinas? ¿Cuáles fueron aquellos motivos que permitieron que esta doctrina, por ejemplo, se expanda entre muchos grupos, entre muchos pensadores y sabios? Yo voy a tocar tres puntos fundamentales, no sé si voy a hacer a tiempo a tocar los tres, pero bueno, voy a darle el título primero para que después pongamos un tiempo para poder detallar cada uno. El primer factor es un factor político, del cual voy a hablar ahora en esta clase. El segundo factor es un factor psicológico de algunos individuos, y el tercer factor es un factor social, del cual también hablaremos pronto. El primer factor, que es el factor político, tiene que ver con que muchos de estos déspotas, de estos dictadores y estos tiranos, estos hombres injustos de gobierno y estos opresores entre los gobernantes generalmente promovían mucho el tema del Jabr y del fatalismo o esta creencia en la predestinación divina
para que la gente no se levante en contra de ellos, porque una doctrina como la doctrina del Jabr supuestamente diría que bueno, cada uno de nosotros tiene el lugar que Dios le dio, cada uno de nosotros, como no somos libres, nos toca la posición que Dios nos ofreció. Él nos obliga a unos de nosotros ser reyes, a otros gobernantes, a otros embajadores y a otros ser pueblo normal, trabajadores normales, por ejemplo. Entonces, supuestamente la división de esos poderes, la división de esas clases, debe ser, según este pensamiento, una cuestión de Dios, y Dios así quiso. Dios me hizo a mí presidente, por ejemplo, y a los otros los hizo personas que, digamos, que sin poder político. Dios a mí me hizo, por ejemplo, injusto y a otro lo hizo justo. Dios a mí me hizo opresor y a otro. Entonces, es una forma de justificar, por un lado, los actos de estos opresores y por otro lado mantener al pueblo dormido, o sea, una especie de invento, de un letargo para que esta gente de alguna manera no se levanten. Entonces, frente a las quejas de muchas personas, frente al deseo de reforma de muchas personas, frente a la voluntad de revolución de muchas personas, este tipo de doctrina lo que hace justamente es apaciguar esas voluntades, para que la gente diga, bueno, si el tema es un tema de Jabr, es un tema de fatalismo, si el tema es un tema de que Dios nos obliga a ser como somos, si el tema es que nosotros no tenemos libertad, no somos libres, no tenemos propia voluntad, entonces no podemos hacer nada, porque si vamos a hacer revolución estaríamos en contra de esto, al fin y al cabo, estaríamos en contra de la decisión de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Entonces, muchos de estos políticos lo que hacían justamente era tratar de convencer a la gente que, islámicamente hablando, la doctrina acerca del libre albedrío y la predestinación es una doctrina de predestinación, una doctrina de Jabr o el fatalismo del cual venimos hablando, algo similar a la doctrina del determinismo histórico, por ejemplo, algo similar a esas doctrinas en donde supuestamente el ser humano, su posición es muy, muy, muy baja a tal punto que no tiene decisión sobre sí mismo. Por lo tanto, el resumen es que el primero de estos factores que influyen en la construcción de este tipo de pensamiento y en la posterior expansión de este tipo de pensamiento en los grupos o en algunos grupos de sabios y algunos grupos de personas, de seguidores musulmanes, es el factor político del cual venimos hablando. El segundo factor es el factor psicológico. Mucha gente también, desgraciadamente, han fracasado en su vida. Por ejemplo, mucha gente que por diversas cuestiones, que a veces no le gusta trabajar, a veces son personas relajadas, vagas, que no se esfuerzan. Entonces tratan de inventar muchas veces como excusas, que esto es dentro de su juego interior, como para decir, bueno, yo soy un fracasado porque en realidad Dios me creó así, y Dios propuso así, y Dios obligó a los hombres a tener determinada, digamos, situación. Entonces hablan de que, bueno, la suerte mía es así, hablan de que yo no tuve posibilidad porque Dios así lo quiso, yo no pude desarrollarme porque Dios así lo quiso, yo no pude tener éxito porque Dios así lo quiso, y ese es el segundo factor. El tercer factor lo hablaremos en la próxima clase, inshallah. El primer factor fue el factor político y el segundo el psicológico. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.